nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos. Caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos a nuestro programa, El Pan de la Palabra. Estamos iniciando un tiempo fuerte en nuestra liturgia, el tiempo santo de la Cuaresma que nos prepara para la Santa Pascua. Con ustedes estamos Marcos Manuel Márquez Pagán y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce en Puerto Rico. Saludamos también a todos los que se unen a nosotros a través de las redes sociales, Católica Radio, especialmente también a los de República Dominicana que comparten con nosotros cada domingo. Estamos llamados a iniciar un tiempo nuevo, tiempo de preparación, como decíamos, a la Santa Pascua. Y esta Pascua de este año, enmarcada en el camino sinodal, o mejor dicho, esta Cuaresma que desemboca en la Pascua. Por lo tanto, estamos invitados a vivir una Cuaresma sinodal, llamados a ser iglesia sinodal. Sí, así es, y precisamente lo que significa la palabra de sínodo es que vamos en camino, vamos juntos, caminando hacia ese proceso de evangelización y lo ponemos también en el contexto de la Cuaresma, que es el camino de preparación para la celebración de las fiestas pascuales. Ese misterio de la muerte y la resurrección del Señor, donde renovaremos nuestra consagración bautismal. Ya el miércoles pasado se anunciaba y la Iglesia nos entregaba 3 herramientas: la limosna, la oración y el ayuno, que en nuestro lenguaje aquí de la diócesis lo llamamos el Loa. Loa significa alabanza también. Entonces, ¿cómo alabamos a Dios durante la Cuaresma? Realizando una limosna, viviendo el ayuno y haciendo una oración desde el punto de vista de pequeña comunidad bíblica que escucha la palabra y quiere ponerla en práctica. Sí, el Loa son esas herramientas que utilizamos para entonces ir preparándonos como iglesia a la celebración de la Pascua, pero que también nos sirven para continuar en ese camino de ser fieles al Señor y poner también al servicio de los demás los talentos que el Señor nos ha dado. Vamos a orar con la oración inicial, implorando del Señor su ayuda, su asistencia, para vivir intensamente este tiempo cuaresmal. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La Pascua es una fiesta tan importante que se prepara con 40 días de preparación. En estos días, poquito a poco y cada domingo, vamos a ir realizando unos signos, unos gestos que nos ayuden a preparar y a disponer nuestro corazón. Ya lo dice la oración inicial de hoy. Dios Todopoderoso, concédenos por la práctica anual de la Cuaresma. Así que esta es una práctica anual, 40 días. Número 40 en la Sagrada Escritura es signo de penitencia, de encuentro, de preparación, de madurez, de empuje, en fin, hay una serie de claves que nos da la Sagrada Escritura para irnos también nosotros preparando espiritualmente para esta gran fiesta. Y como nos dice la oración, es una práctica que renovamos cada año, porque el camino en el que nos vamos preparando no solo para la celebración de la Pascua en cada año, sino que nos vamos también preparando en el camino de esta vida para el encuentro definitivo con el Señor, y siempre es un camino de preparación, un camino en el que vamos nosotros recapacitando, haciendo examen de conciencia de todo aquello que hemos nosotros en el camino de la vida, cómo va nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, con nuestros hermanos, con nuestra relación con nosotros mismos, y cómo está esa salud espiritual en la que vamos recorriendo. Dice que es un camino de progreso. ¿Progreso en qué? En el conocimiento del misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio de Cristo que queremos conocer y profundizar? Su pasión, su muerte, su resurrección, su vuelta al Padre y el don del Espíritu. Todo esto celebrado en el tiempo. Todo esto aconteció en un mismo momento, pero
nuestra cabecita es tan limitada, ¿verdad?, que necesitamos un tiempo de maduración. Por eso 40 días en que poquito a poco, a través de la Sagrada Escritura, vamos a ir progresando, adentrándonos en ese conocer a Jesús, ese misterio. Nadie ama lo que no conoce. Por eso la Iglesia, a través de unos signos externos, nos invita a prepararnos. El primer signo es el cambio del color litúrgico. Se habrán dado cuenta que los ornamentos de los sacerdotes y ministros ordenados es el color morado. El morado en la Iglesia es el color de la misericordia. Es un signo que nos dice, es un tiempo penitencial. Pero no penitencial para estar con caras duras, caras largas. Ya el miércoles pasado se nos decía, si vas a ayunar, perfúmate, alégrate. Que se note solo por Dios que estás ayunando, los demás que te vean alegres, porque es un ayuno festivo. Me preparo para la Pascua del Señor. No es poner la cara así, ¿qué te pasa? Estoy ayunando, no. Que nadie se dé cuenta. Si vas a dar limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, es decir, esto lo tienes que hacer en secreto. Es un, podríamos decir, encuentro con el Señor a través de gestos que no se busca aplausos, ni fotos, ni propaganda, sino todo lo contrario. Sí, así es, porque precisamente eso es lo que significa la palabra misterio. No es algo que está escondido ahí, como que se ve, pero no se ve. No, la palabra misterio, que se traduce en sacramento, que lo que significa es aquello que yo expreso de manera exterior, aquellas prácticas que nosotros hacemos, por ejemplo, el ayuno, la limosna, pues llevan en sí un significado interior, que es esa pureza de intención, ese corazón que lo hace desinteresadamente, lo hace por el Señor, no por el aplauso, como decía Padre, para que todo el mundo lo vea, sino porque queremos prepararnos realmente con un corazón sincero, con un corazón honesto, para presentarnos delante del Señor con lo mejor que tenemos, con nuestras primicias, ¿verdad?, como deberíamos luego en las lecturas, con aquello que el Señor nos ha dado y que lo ponemos a su servicio. Este conocimiento del misterio de Jesucristo, ¿qué nos posibilita? En la medida que lo conocemos, poderlo vivir conforme a ese proyecto. Que mi pasión, mi amor por Jesucristo, que a veces me lleva a tener momentos difíciles, situaciones en que tengo que hacer opciones concretas, no sea para afligirme, no sea para hundirme en la muerte, sino todo lo contrario, para retomar fuerzas y salir fortalecido y seguir hacia adelante. Un conocimiento progresivo de crecimiento. Este conocimiento que ya hemos iniciado desde el momento en que fuimos consagrados por las aguas del bautismo. Por eso la Cuaresma se enfila hacia la celebración central, que es la Pascua, donde todos nosotros, consagrados por las aguas del bautismo, para ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo, renovaremos esas promesas bautismales, reafirmando una vez más la aventura de seguir al Señor. Y este conocimiento, que como sabemos siempre va por la escucha, ¿verdad? Es porque en la manera en que nosotros somos discípulos y vamos escuchando la palabra del Señor, vamos aprendiendo lo que el Señor nos va revelando, pues ese misterio de Cristo que vamos recibiendo, lo vamos adentrando, lo vamos profundizando en el corazón, y de ahí entonces lo pasamos a la práctica, a testimoniarlo, a compartirlo y a llevarlo a los demás. Por eso, el pasado miércoles se realizaba un signo que siempre impresiona en la iglesia, un signo que se hace una vez al año, el miércoles antes de iniciar la Cuaresma, y se imponía sobre nosotros ceniza. Esas cenizas son preparadas de las palmas que sobraron el último domingo de Ramos del año pasado. Manchan, oscurecen la ropa si la llevamos blanca, ¿verdad? Es un signo de lo que hace el pecado. El pecado nos mancha. También la ceniza es signo de la igualdad. Si yo quemo esta chaqueta negra con esta camisa blanca, ¿en qué se convierte? Ceniza. ¿Puedo distinguir la ceniza de la camisa blanca de la ceniza de la chaqueta negra? No. Ante Dios todos somos iguales. Entonces, igualdad. Es interesante. También la ceniza, uno la sopla y se la lleva el viento. Es lo pasajero. Y lo más interesante, del polvo fuimos formados y al polvo vamos a regresar. Pero por el poder y la fuerza del Espíritu que da Jesucristo, nos levantaremos, nos resucitaremos. Entonces, recibir la ceniza el pasado miércoles era decir, yo quiero iniciar este camino de conversión, de vuelta a Dios, para que mi forma de pensar cambie,
para que mi forma de hablar se transforme, para que mi forma de actuar sea distinta. Sí, así, en esa transformación, Padre, uno puede entonces recapacitar y pensar, nadie es más que nadie, lo que yo pueda hacer nunca va a ser que si es mejor que los demás. No, simplemente ponemos todos en conjunto como iglesia, ponemos los talentos y entonces pues nos reunimos y vamos poniendo nuestros talentos a los demás. Un camino, una búsqueda, un renovarnos, un transformando progresivamente. Una brújula, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que irá guiándonos. Por eso vamos a rezar con el salmo que nos propone también la iglesia en este domingo. Este salmo hermosísimo. Después de la pausa, entonces continuamos con el salmo. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra y vamos a las lecturas de este primer domingo de Cuaresma y vamos entonces a hacer una lectura orante del Salmo 90. Un salmo preciosísimo que toda la iglesia reza los domingos por la noche, Salmo 90 o 91, toda la noche en la oración que llamamos de completa al finalizar el día. Escuchemos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Breve frase, pero que es de confianza. Este es un salmo de confianza. Está conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Y sobre todo en la tribulación, en los momentos difíciles, en los momentos de mi angustia, en los momentos de mis problemas. El agiógrafo era la persona que escribe el salmo, que se atribuye en algunos casos a Moisés y que también se le atribuye a que David lo compila entre el libro de los salmos. Pues está hablando de que en todos los momentos, ¿verdad? Hace una serie de comparaciones en la que siempre pone al Señor como ese refugio, como esa casa, como esa morada, ese lugar donde se puede acoger el creyente, y que no es algo pasajero, no es una tiendita que se pone, ¿verdad?, y a la que se va de cuando en cuando, sino en donde se habita, donde comúnmente se reside, porque se reconoce que es la casa, la morada, en el lugar donde se siente refugiado por el Señor. Es un salmo dedicado expresamente a aquellos que sirven en el templo, a los levitas, que habitualmente pasaban días, ¿verdad?, en la casa del Señor. Por eso dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Está dicho por los levitas, pero está dicho también para que los creyentes, que no pueden estar todo el tiempo metidos en el templo, lo vivan desde su realidad, desde su casa, desde su hogar. Entonces le dice: nosotros estamos en el templo y tenemos unos ritos que hacer, ustedes están en la calle y tienen unos ritos que hacer, pero todos vivimos al amparo del Altísimo. Estamos bajo su sombra todopoderosa que cubre. Esa sombra es signo de la Shekinah, de la gloria de Dios que envuelve. Y esa Shekinah, esa gloria de Dios, es la protección. Por eso podemos decir: mi refugio, mi alcázar es torre fuerte, o en Puerto Rico diríamos
el morro, el castillo donde me refugio. Dios mío, yo confío en ti he puesto toda mi, podríamos decir, esperanza, toda mi confianza, toda mi vida. Sí, esto me recuerda a esto que decía Santa Catalina de Siena, cuando no podía ir al templo, a la iglesia, a la capilla. Tenía esa capilla interior en la que podía entonces en su corazón alabar al Señor, darle gracias, reconocerlo, y en cualquier lugar donde estemos, ¿verdad? En el corazón que habita ese Dios que es trinitario, ese Dios que es Padre y Madre, ese Dios que podemos nosotros invocarlo, refugiarnos en Él. En cualquier lugar, guardar la presencia del Señor, y allí, ¿verdad? Como decía Padre, los levitas tenían el culto, tenían la obligación de estar allí en el templo, y para aquellos que no podían, ¿verdad?, estar tanto tiempo o llegar hasta esa facilidad, pues por lo menos podían desde su corazón alabarlo, refugiarse en Él, dentro de esa capillita interior, dentro de esa presencia del Señor que habita en nuestros corazones. ¿Qué sucederá con ellos? Con los que se refugian al Señor, en el Señor. Pues que no se le acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta su tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Es decir, la protección de Dios los cubre. Nada de malo les sucederá, desgracia, sin amor. La plaga hace referencia al Éxodo, ¿verdad? Las plagas de Egipto, todo aquello que sucedió es un memorial. Ni las plagas te van a atacar, porque Él ha puesto a sus ángeles, es decir, sus guardianes, para protegerte. Ellos te servirán de escudo, ellos serán las puertas que cierren o las ventanas que cierren para defenderte. Sí, aquí hace toda una descripción de lo que es la providencia del Señor para aquellos que se refugian en Él, que no tan solo, ¿verdad?, tiene el refugio a la sombra del Señor, sino que como el Señor tiene control de todo, a sus ángeles no permitirán que ni la desgracia, ni la plaga, ni ningún tipo de males le ocurra a aquellos que se refugian en Él, porque confían en Él y porque el Señor puede defenderlos. Y el verso que sigue es hermoso, porque es como si fuera un bebé, niño tierno, pequeño. Te llevará en sus palmas, si te sostendrá, te agarrará, para que tu pie no tropiece en la piedra, para que no te hagas daño. Caminará sobre áspides. ¿Qué son áspides? En realidad es una figura mitológica, como entre una serpiente y como un dragón. Diríamos aquí un 100 pies, para que lo entiendan. Y víbora, fíjese que es terrible, ¿no? Mira, canto de áspides, no me moleste. Pisoteará leones y dragones, es decir, de una forma expresiva y fuerte para decir nada, ni nadie podrá contra ti. Ni lo que tú ves, ni las figuras míticas, ¿verdad? Áspides y dragones que no existen, pero ahí está. Sí, no, y el pie, digamos, ¿verdad? Porque hace mención del pie, no hace de la sandalia, sino que a pie descalzo pasarás por encima de eso y no pasará nada. Que suele ser morderte, ¿verdad? Te muerde, te ataca. ¿Por qué? Porque se puso junto a mí, me librará, me protegerá, porque conoce mi nombre, me escuchará, lo invocaré. Interesante, ¿no? Hay todo un lenguaje de confianza, de amistad, de amor profundo. Sí, de conocimiento también, que el hecho de que conoce mi nombre no es simplemente la creencia en un Dios que está, ¿verdad?, que innombrable o qué sé yo, ¿verdad?, lejano, sino que está ahí, se le invoca, Él escucha, Él se le habla, atiende, se le ruega y ahí está, ¿verdad? Es el Señor que escucha y que está cercano y que nos libra de todos los enemigos. Recuerden que es un salmo como respuesta a una experiencia que se atribuye a Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés conocía el nombre de Dios. Yo soy el que está, yo soy el que camina contigo, yo soy el que te acompaño, yo soy. ¿Y quién es yo soy? Dios. Y este yo soy me defiende. Y yo entonces lo glorifico, lo alabo, lo bendigo, le canto, le ofrezco mi vida, vivo para Él. Sí, y entonces el Señor escucha y está en la tribulación, nos escucha y nos defiende cuando estamos en el peligro, y no tan solo eso, sino que nos glorifica, nos eleva, nos lleva también a esa comunión con Él, nos lleva a estar junto con Él. Interesante cómo con estos salmos que vamos a estar rezando durante este tiempo de Cuaresma, el primero que dice hoy es: el Señor está conmigo. Por lo tanto, en este camino no voy solo,
Él me acompaña, Él me guía, Él me sostiene. Cuaresma entonces es un camino, una llamada a la conversión, una llamada a caminar juntos, sinodalmente con el Señor camina con nosotros y entre nosotros como iglesia queremos también caminar. Y esto lo hacemos si somos capaces de escucharnos. Sí, y a través de la escucha es que entonces podemos reconocer todo esto. Recuerden también que Moisés escucha la voz del Señor, atiende a la voz del Señor. Si recuerdan también esta cuestión de que no puede verlo porque cae muerto, ¿no? Entonces atiende, escucha, se pone en camino. El Señor camina con el pueblo a través del desierto, y esta experiencia del desierto en que van caminando todos juntos, porque Moisés escucha al Señor y después lo transmite al pueblo. El pueblo sigue escuchando y siguen caminando y reconocen que el Señor los atiende sus oraciones, está ante las tribulaciones, y en un desierto, en medio del desierto donde no hay nada, ponen su confianza en el Señor, ponen el oído atento a la escucha y siguen caminando. En este primer domingo de Cuaresma se nos presenta el objetivo del camino cuaresmal: llegar a la celebración de la Pascua, donde iremos recogiendo los frutos de la comunión, la participación y la misión, poniendo en práctica la escucha, el diálogo y el discernimiento. Esto van a ser como las palabras, ¿verdad?, que iremos a lo largo de este tiempo cuaresmal reflexionando. Escucha, diálogo, discernimiento. ¿Desde qué? Desde una comunión entre nosotros que nos lleva a participar y sobre todo nos lleva a poner en práctica una misión. Sí. ¿Cuál misión? La de escuchar, y una vez escuchado, poner en práctica. Sí, o sea que estamos a la escucha, establecemos un diálogo, hacemos un discernimiento para que la conversión entonces sea un proceso en el que vamos nosotros, no es que solo es realizar como un cambio, sino más bien es como aquello, vamos purificando, ¿verdad? Como diríamos, discerniendo cuál es el camino que el Señor nos está pidiendo, qué es lo que el Señor nos está pidiendo en ese camino, para entonces dar los frutos de conversión que quiere de nosotros. La palabra conversión en griego se dice metanoia. Metanoia quiere decir cambio de el pensamiento, la mentalidad. En hebreo es mucho más profundo, es el cambio del corazón. Pero hay que unir las dos cosas. El corazón cambia, y si cambia mi corazón, mi forma de pensar va a cambiar. Y si mi forma de pensar cambia, entonces mi forma de hablar va a ser diferente. Y si mi forma de diferente de lo que pienso, de lo que explico, de lo que hablo, me lleva entonces a actuar. Por eso cuando en estos días en la liturgia pedimos perdón, le pedimos al Señor y decimos: ¿por qué he pecado mucho de qué? De pensamiento, de palabra, de obra y omisión. ¿Por qué? Porque peco con la mente. Yo quiero darte un puño, Marcos. Lo estoy pensando. Primer paso, lo pienso, le voy a dar un puño a Marcos, me está fastidiando. Segundo, se lo digo: Marcos, te voy a dar un puño. Tercero, te doy el puño. O omisión, ¿qué quiere decir? Que le iban a dar un puño a Marcos y yo no evité que se lo dieran, porque mi misión es tratar de crear un ambiente saludable. Un ambiente saludable es lo que en la Escritura se llama salvación. Pausamos, volvemos ahorita. Esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos". Caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión. Pan de la vida, el pan de la unidad. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Compartimos con ustedes este primer domingo de Cuaresma en que estamos iniciando este camino, esta llamada. ¿A dónde? A la Santa Pascua. Pero es una llamada y un camino de conversión. Y lo estamos viviendo en clave sinodal, con las tres palabras que el Santo Padre ha puesto también. Quiere ser una iglesia en salida, en movimiento, un pueblo que avanza en comunión, participación y en misión. La primera lectura que vamos a escuchar es del Deuteronomio. Deuteronomio es deuteros,
Nomos, segunda ley. Es este libro, uno de los 5 que llamamos la Torá. Recuerden que ya está el libro del Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico, el de las leyes de los sacerdotes. Estos 5 libros lo que forman la Torá, la ley de Dios, o lo que nosotros conocemos como la Biblia judía, ¿verdad? Son esos 5 libros. Después están los libros históricos, los salmos, etcétera. En este libro del Deuteronomio escogemos un texto muy hermoso con el que se inicia la cuaresma de este año. Escuchemos. Dios dijo Moisés al pueblo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que la cuaresma es un camino que nos lleva a renovar la fe a los que estamos ya bautizados, y daremos el sacramento a aquellos que se están iniciando en la fe, el bautismo. Este primer texto nos presenta lo que llamaríamos el credo de Israel, la profesión de fe que hace Israel. Sitúanos un poquito, tú que eres el historiador. Bueno, sí, es como, ciertamente es un símbolo, ¿verdad? De fe, un credo, de manera sencilla, porque explica de dónde viene el pueblo, ¿verdad? Que viene de esa herencia de aquel errante oriental que era Abraham, que pasa entonces a hacer todo este recorrido hasta Egipto. Se hace la confesión de fe de que en Egipto fue esclavizado el pueblo, con toda aquella historia en la que Moisés luego reaparece y lleva al pueblo hasta la tierra prometida. Y al recordar todo lo que el Señor hizo a través de ese tiempo, que estamos hablando de un espacio más o menos como de 1000 años, y al final después regresan a la tierra y después de otro tiempo, ¿verdad? El destierro y eso, que diríamos casi 1500 años. Entonces, al llegar a la tierra, al recordar todos esos acontecimientos de dolor, acontecimientos de esclavitud, de terrible opresión, recuerdan también que el Señor hizo portentos, que el Señor los salvó, los redimió de manera providencial entre tantas situaciones, y les entrega la tierra. Pues en agradecimiento el pueblo recoge lo mejor de sus frutos, un pueblo que conoce de la tierra, que conoce, ¿verdad? de tratar la tierra, del sembrar, pues recoge lo mejor que tiene y lo ofrece al Señor de una manera litúrgica, ¿verdad? De una manera como nosotros hacemos ahora la preparación en la cuaresma, pues de la manera litúrgica ofrece lo mejor que tiene el Señor con una canasta, y ahí entonces lo presenta a los sacerdotes en el templo. Esto es una fórmula, como decía Marco ahorita, una fórmula muy sencilla que va narrando la historia. Si ustedes cogen el credo de nuestra iglesia, sobre todo el credo breve, ¿no?, se van a dar cuenta que es más o menos lo mismo. Nosotros decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María. Y explicamos. Pues aquí más o menos parecido, ¿no? El sacerdote tomará la canasta en las manos con las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos. Recuerden que este tiempo de cuaresma culmina con la Pascua. La Pascua dura 50 días, y así número 50 es la fiesta de Pentecostés, que siempre cae en domingo, y esa fiesta de Pentecostés se recogen los primeros frutos, la canasta. Entonces este año
vamos a tener como signo en nuestra diócesis una canasta donde poquito a poco vamos a ir poniendo unos papelitos con unas peticiones que ya explicaremos un poquito más adelante. Pero es interesante que veamos el signo. ¿De dónde lo tomamos? Pues de la primera lectura. ¿Qué dice entonces la lectura, Marcos? El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto, se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces esa canasta significa ¿qué? Miserias, dificultades, debilidades. Y vamos a ir poniendo poquito a poco en unos papelitos nuestras miserias, nuestras dificultades, y lo vamos a escribir y lo vamos a depositar en nuestra diócesis de Ponce en la canasta. Haremos 2 canastas, una en el templo, que es la que representa a la comunidad, y un hermano de la comunidad, en nombre de todos, va a depositar las miserias, las dificultades, y otra pequeña canasta que nosotros pondremos en lo que llamamos el rincón cuaresmal, que es esa pequeña esquinita o altar que preparamos en nuestros hogares, como este que tenemos aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí tenemos muchas cosas, pero hemos puesto en una esquinita la canasta, y ahí iremos depositando semana tras semana, guiados por la palabra de Dios, un signo, una expresión. Hoy la de nuestras miserias, hoy la de nuestras debilidades. Y en la noche santa de la Pascua, esos papelitos que hemos colocado ahí, que serán muchos porque serán los de toda la comunidad, se encenderán para sacar el fuego nuevo, signo de la resurrección del Señor. Y como el pueblo de Israel, que han hecho ese examen de todas las dificultades que han tenido que pasar, entre esclavitud, entre un arameo errante, ¿verdad? Que el Señor le pidió que caminara, salió a caminar sin saber hacia dónde iba, esperando en las promesas del Señor. Pues en ese camino, en esas cosas que vamos nosotros haciendo examen de conciencia, vamos anotándolas, las ponemos en el papelito, las echamos en la canasta, y en la noche de la Pascua entonces las presentamos al Señor para que en ese proceso de discernimiento y de conversión que llevamos en la Cuaresma, en esa Pascua podamos entonces nosotros quemarlo y ofrecerlo al Señor como el fuego nuevo de la resurrección. La Pascua para el pueblo de Israel significaba la salida de la esclavitud, la salida de Egipto. ¿Guiados por quién? Por Moisés. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Esa tierra prometida donde emanaría leche y miel. Por eso, en la noche santa de la Pascua, o la Pascua anual que serán los judíos, siempre se prepara una mesa con una simbología, con unos signos. Es en esa mesa o en esa cena que celebró Jesús con sus discípulos, donde Él transformará 2 de los signos: el pan ácimo, convirtiéndolo en dolor en su cuerpo, y el vino, convirtiéndolo en su sangre. Y desde entonces, memorial eterno, ¿de qué? De su muerte y de su resurrección. La simbología sale de aquí, de lo que hemos escuchado en esta primera lectura, que en la mesa de los judíos está representada en unos alimentos, unas hierbas amargas que significan las amarguras, los momentos difíciles, una compota hecha de manzana roja para recordar los ladrillos, un huevo, signo de la vida, un cordero, signo de la alianza con la cual marcarán la puerta de la casa. Todos esos signos que hemos escuchado muchas veces y que en este año cobran también un sentido nuevo, porque es un camino en comunión, un camino que nos hace participar para realizar juntos con Jesús la misión. Sí, estos signos que ahora, desde una lectura cristiana, entonces es que cobran sentido, teniendo en cuenta que ahora ya no es el vino, ¿verdad?, de aquel y el pan, sino que ahora es el cuerpo y la sangre del Señor, y que aquel cordero, aquella sangre del cordero que los libró ¿verdad?, de la muerte, y después los libró a través del desierto por el medio de las aguas, sino que ahora es Cristo y es la sangre de Cristo, y el paso por las aguas, entre las aguas, símbolo del bautismo, es lo que entonces celebramos en la Pascua cristiana. Esto lo iremos viviendo poquito a poco. ¿Quién nos guía? El Espíritu. Así como el Espíritu guía a Jesús, lo veremos ahora en el Evangelio, hacia el desierto, es el Espíritu quien va guiando a este pueblo poquito a poco. ¿Y quiere guiarte hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida definitiva? El cielo. Pero mientras vamos caminando, vamos comiendo, porque necesitamos un alimento.
¿Cuál es el alimento que nos nutre? El cuerpo y la sangre del Señor, la Eucaristía. Por eso para nosotros cristianos católicos la Eucaristía es tan importante. Por eso para nosotros cristianos católicos la palabra de Dios es pan, que alimenta, que nutre, que es sobre todo presencia viva del Señor, que nos acompaña en todas nuestras aventuras, en todas nuestras luchas, en todas nuestras alegrías, en todo nuestro caminar. Y el protagonista que nos lleva es el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos, vamos a decir, nos actualiza y nos recuerda, nos hace presencia de aquello que está simbolizado en algún momento y ahora se hace presencia y se hace realidad en Jesucristo. Vamos a partir el pan en este momento, estamos en el final del fragmento, otra vez lo hacemos al principio, ¿verdad? Pero vamos a partirlo ahora porque ya entendemos un poquito lo que significa este pan. Este pan que significa bendición de Dios. Era pan de afligidos en el antiguo Egipto. Para nosotros es pan de vida, porque es el cuerpo del Señor. Nosotros cada domingo partimos un pan para recordarles y recordarnos que en Jesucristo, pan de vida, se nos ofrece la fuerza para seguir adelante. Que Él está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él nos nutre, que Él nos conduce, que Él nos guía, que Él nos sostiene. Mientras hacemos la pausa, degustamos este pan y si tiene chocolate o café, mójelo ahí y cómaselo con alegría. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Con ustedes estamos este domingo escuchando, celebrando, participando de este pan maravilloso de la palabra de Dios, este pan de la palabra que nosotros en clave de lectura orante tratamos desde nuestra experiencia personal compartir con ustedes breves reflexiones que les ayuden a vivir el domingo. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de este domingo tomado de San Lucas capítulo 4 versos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le contestó: «Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios». Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta un hecho, un acontecimiento. Jesús está en el desierto. Fue llevado al desierto, lleno del Espíritu Santo. Había recibido el bautismo, viene lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu lo fue llevando, lo fue conduciendo, lo fue empujando, se lo llevó al desierto, a un lugar solitario, inhóspito. Y dice el texto, mientras era tentado. Esta es la cosa, fue empujado, podríamos decir en la traducción, lo llevó el Espíritu, lo llevó hasta el desierto. Pero no fue solamente así como que de la nada,
como decía Padre, el bautismo, recibe el Espíritu, sigue caminando, lo empuja, o sea, le está dando las pautas de preparación de ese ejemplo que nosotros también deberemos seguir, de dejarnos guiar por el Espíritu en este proceso de que tú dices, pero al desierto. Fíjense que lo lleva después de haber sido bautizado en el río Jordán. Y en el río Jordán es que se manifiesta la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Por lo tanto, Jesús va a marcar con su ejemplo lo que nosotros tenemos que hacer. Un camino, la Cuaresma decíamos que es un camino ¿de qué? De escucha. Y Jesús escucha al Padre. ¿Y dónde lo va a escuchar? En la soledad, en el silencio, en un lugar distante. Por eso va al desierto, a un lugar donde no haya distracciones, sino a un lugar donde yo pueda encontrarme, o Él puede encontrarse consigo mismo. Y nosotros mientras tanto estamos mirando, estamos viendo. Dice que lo empuja el Espíritu, a nosotros nos empuja Jesús. Sí, entonces allá está estado, y entonces ahí es donde viene la primera tentación. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Tentado quiere decir puesto a prueba, y lo va a probar en la debilidad. ¿Cuál es la primera debilidad? El hambre. Sí. De hecho, comer no es malo. No, de hecho aquí tenemos un buen pan. y ¿verdad? La sensibilidad, la cuestión esta del apetito y la sensibilidad es lo que más cercano tenemos, porque uno puede tener alguna dolencia o alguna de cualquier tipo, pero todos los días sentimos la sensación del hambre, la necesidad de comer, de alimentarnos, de mantenernos, ¿verdad? De mantener la vida, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces le lanza por ahí. Llevaba 40 días, sintió hambre, y lo primero que le tiró, vamos a ver, una piedra, conviértela en pan. Acuérdense que el número 40 también hace referencia a los años que estuvo el pueblo de Israel caminando por el desierto. 40. Entonces el 40 es signo de prueba, tiempo de prueba. Va a ser probado en una necesidad que no está mala. Pero entonces Jesús le responde: es que no solo de pan vive el hombre, ¿sabes? El pan no solo es lo que alimenta. El hombre no se alimenta solo del pan. Mateo completará diciendo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquí no habla de eso. Aquí te está diciendo, no solo de pan vive el hombre, como quien dice, piensa qué es lo que te alimenta. Piensa qué es lo que puede saciar tu hambre. Y es interesante porque cada evangelista nos da una clave. No es para repetir lo mismo de, no. ¿Qué quiere decir no solo de pan vive el hombre? No solo de pan. En otras palabras, ¿de qué me nutro yo? ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir? Poniéndolo en un lenguaje más actualizado, ¿verdad? ¿Yo como para vivir o vivo para comer? Después lo lleva a lo alto y le mostró en un instante los reinos del mundo. ¿Quién se lo mostró? El diablo. Miren que aquí cambia el nombre. Se llama el diablo. El diablo significa el que divide. Eso lo va dividiendo. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces el espíritu del mal con distintas personificaciones. Aquí le llama diablo. Diaboleo viene del griego. Diaboleo, el que divide, el que busca ponerte en duda. Otras veces se presentará como el adversario, otras veces como el mentiroso, otras veces, pero aquí se está presentando como el que divide. Te dividió en tu necesidad, ahora está dividiéndolo en la ambición. Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado. A mí me lo han dado, no era de él. Mira qué curioso, se podría dar lo que no es de él. Está ofreciendo lo que no es tuyo. Con escapulario ajeno, buscando indulgencia con escapulario ajeno. Y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Si te arrodillas, es decir, si te postras, si me rindes culto. Interesante, ese poder. Primero, di que estas piedras se conviertan en panes. Nútrete, es decir, usa eso para tu beneficio. Ahora le está diciendo, adórame, ríndeme culto a mí, porque yo te lo puedo dar. Es el poder, siguiendo terrible, ¿no? Otra de las necesidades que el ser humano desea. El poder, tener poder no es malo. Lo malo está cómo uso ese poder. Jesús dirá, el poder verdadero es el del amor, por eso responde. Sí, y curioso porque
lo ve como no solo de pan vive el hombre, entonces como que la tentación va, ok, esta es la respuesta, no es pan, no es, ok, vamos a ver si con el poder, porque si dice que no solo de pan, pues entonces quiere decir que a lo mejor con el poder vive, pero tampoco. Aquí entonces Jesús le contesta, está escrito con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Jesús le responde con la escritura, es decir, no, espérate, esto no es así. El Señor es el único. Es lo que el pueblo de Israel descubre en la marcha al desierto, que Él es el único. El Señor, tu Dios, es el tuyo, es tu Dios que te protege. A Él lo adorarás, a Él solo. No hay que darle, y Él te da lo que tú necesitas. Déjate de estarme ofreciendo lo que no es tuyo. Ese poder no es tuyo, ese poder lo da Dios y lo da quien quiere. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, centro de Dios, mira, en el alero, en el boarding line, la frontera. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. El diablo es inteligente. Jesús le habla con la Biblia y dice, la Biblia dice, Sí. Pues claro que lo dice, mira, la Biblia dice que si tú te tiras, no te va a pasar nada. La manipulación, fíjate que es curioso, ¿no? Usar a Dios para tu beneficio, respuesta de Jesús. Sí, y utiliza la misma lógica, ¿no? Lo que no me dijo, pues entonces yo le ofrezco. Me contestó con la Biblia, pues le contesto con la Biblia. Porque la Biblia lo dice, por eso hay que tener cuidado cuando la gente dice, ¿qué la Biblia lo dice? Cuidado que lo que dice la Biblia, cuidado con esa interpretación. Aquí hay un comentario teológico del diablo también. Entonces, muy sabio, el diablo no es ningún tonto, no se crean que el diablo es tonto, no señor, busca dividirnos en nuestro interior con aquello que debe estar puesto al servicio de los demás y sobre todo con la divinidad, con Dios. Nos quiere dividir y sacarnos de ahí. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Fíjate, está mandado. Es una ley. Es una orientación. Es un punto que si tú lo aceptas y lo pones en práctica, obtendrás la vida eterna. Está mandado. No tentarás al Señor tuyo. Es decir, no pongas a prueba a Dios. No te aproveches. ¿Y por qué le está diciendo eso? Porque está diciendo la Escritura. La Biblia dice, Dios te protegerá, Dios te cuidará. El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y está fundamentando algo absurdo, ¿verdad? Utilizando la Escritura, ¿no? Está utilizando lo que es la palabra de Dios, aquella palabra que es para darnos esperanza, para darnos la alegría, para llevar una buena noticia. La está utilizando con otra interpretación, torciéndola para hacerle ver como que, ok, sí, mira, la Escritura dice esto, hazlo. Y si lo dice la Escritura, tranquilo. Interesante, porque uno puede ver el diablo con su picardía diciendo, ¿tú te crees que yo no sé Biblia? Pues yo sé Biblia también. Y le cita pasajes específicos. O sea, le busca textos que son claves en el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice, no manipules la Escritura. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos la palabra de Dios para manipular a otro. Está mandado no temer al Señor, la misma Escritura lo dice. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchelo. Hasta aquí nos llega el tiempo. Ánimo, iniciamos la Santa Cuaresma. Ábrete a la acción de Dios, profundiza y déjate guiar por Él. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.